para que no nos perdamos en todo esto que hemos ido hablando, porque en medida que vamos avanzando, pues verán ustedes que la gran cantidad de información se puede ir confundiendo. Hay conceptos que tienen que estar muy claros y que es importante recordarlos. Primero, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón para bombear un flujo de sangre adecuado que satisfaga las necesidades metabólicas. ¿Qué significa este concepto? Significa que un corazón insuficiente es un corazón que es incapaz de mantener un adecuado gasto cardíaco. Por lo tanto, entendemos que si no hay un adecuado gasto cardíaco, también hay un volumen sistólico disminuido. Una vez que disminuye el gasto cardíaco, una vez que disminuye el volumen sistólico, hablamos de insuficiencia cardíaca. Esa disminución del volumen cardíaco y disminución del volumen sistólico se puede desencadenar por lesiones en cualquier parte del sistema vascular del corazón. Puede ser un problema miocárdico, puede ser un problema del sistema de conducción, y en este momento estamos viendo problemas valvulares que dan lugar a un inadecuado gasto cardíaco. Cualquiera sea el tipo de lesión, desde el momento en que hay una disminución del gasto cardíaco y una disminución del volumen sistólico, significa que hay un volumen ineficiente que no es adecuado para satisfacer las necesidades metabólicas a nivel tisular. Desde el momento en que sucede esto, se desencadenan mecanismos compensadores. Esos mecanismos compensadores son varios, los hemos mencionado, pero los dos primeros que se desencadenan es, uno, un aumento en la frecuencia cardíaca, y dos, un aumento en la fuerza contráctil. ¿Eso es producto de quién? Del sistema nervioso simpático, que ante un gasto cardíaco insuficiente libera inmediatamente y como respuesta adrenalina y noradrenalina. Es un concepto amplio con varios otros elementos que intervienen y que es importante que ustedes los recuerden porque hacen parte del contexto en el cual vamos hablando y desarrollando estas clases. Una vez que se detectan o se produce una disminución del gasto cardíaco, se desencadenan los mecanismos compensadores. Recuerden ustedes que esos mecanismos compensadores son varios: estimulación simpática refleja, liberación o activación del sistema renina-angiotensina, aumento del metabolismo anaerobio, aumento de la tasa de extracción tisular de oxígeno, aplicación de la ley de Frank y Starling. Son mecanismos compensadores junto con ajustes neurohumorales que están destinados a mejorar el volumen y el funcionamiento del corazón. Pero estos elementos compensadores al mismo tiempo van a provocar
o hipertrofia miocárdica o dilatación miocárdica. En la insuficiencia cardíaca, la mayor parte de los síntomas dependen de la rémora, de la acumulación de sangre detrás de uno de los ventrículos, cualquiera sea. Hemos hablado de que el principal ventrículo que falla es el ventrículo izquierdo, y como consecuencia del ventrículo izquierdo va a fallar el ventrículo derecho. Los síntomas por falla ventricular izquierda provocan acumulación de sangre en la aurícula izquierda, y como consecuencia de la acumulación y congestión en la aurícula izquierda se produce aumento de la presión arterial pulmonar, congestión pulmonar y síntomas pulmonares. Cuando hablamos del corazón derecho, hay primero acumulación en la aurícula derecha y luego acumulación en la circulación sistémica, dando lugar a los síntomas por congestión sistémica. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, hablamos de síntomas que en el momento manifiestan falla ventricular izquierda como falla o insuficiencia ventricular derecha. Bueno, ayer empezamos a hablar de lesiones anatómicas de este segmento muy importante del corazón, que son las válvulas. La falla en el funcionamiento de las válvulas va a ocasionar cambios en la hemodinámica cardíaca. Los daños valvulares son de dos tipos. Cuando las válvulas no se cierran adecuadamente, llamamos insuficiencia. Y cuando las válvulas no se abren adecuadamente, llamamos estenosis. Las lesiones valvulares, insuficiencia o estenosis van a provocar alteración o sobrecarga tanto en la precarga como en la poscarga. Las lesiones valvulares por insuficiencia o por estenosis van a dar lugar a sobrecarga de volumen y en el tiempo también insuficiencia cardíaca. Van a dar lugar a una sobrecarga de presión y con el tiempo también insuficiencia cardíaca. Las lesiones valvulares que cursan con insuficiencia determinan una sobrecarga de volumen. Las más importantes son siempre las que afectan el corazón izquierdo. Entonces tenemos lesiones que van a dar lugar a sobrecarga de volumen en el lado izquierdo, insuficiencia mitral, que va a dar lugar a una sobrecarga de la aurícula izquierda. Y la insuficiencia aórtica, que va a dar lugar a una sobrecarga de volumen de el ventrículo izquierdo. En ambas circunstancias, el aumento de volumen se produce
tanto en la aurícula izquierda cuando es una insuficiencia mitral y en el ventrículo izquierdo cuando hablamos de una insuficiencia aórtica. ¿A qué va a llevar la sobrecarga crónica de volumen? A dilatación miocárdica. Cuando hablamos de estenosis, también el lado izquierdo es el que siempre está Vamos a ver ahora las lesiones estenóticas. En las lesiones estenóticas hablamos de que hay un estrechamiento. En este gráfico vemos una válvula mitral normal. En este gráfico vemos un pequeño orificio de salida, pero además no existe la anatomía normal de las válvulas, está prácticamente todo cicatrizado, dejando apenas un pequeño orificio de salida. El área mitral normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Cuando hay una estenosis mitral, el área de 4 a 6 centímetros disminuye. Por lo tanto, hay una obstrucción al paso de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. La estenosis mitral es la más común de las lesiones valvulares. Se encuentra con mayor frecuencia. Y habitualmente la causa más frecuente es una secuela de una fiebre reumática. En un 25 existe solamente una lesión cicatriz que obstruye o que estrecha el orificio de salida. En algunas circunstancias, la lesión es mixta, es decir, que se produce la sístole, existe un pequeño reflujo hacia la aurícula izquierda y en ese caso hablamos de una doble lesión mitral. La cardiopatía reumática, la fiebre reumática, es la causa más frecuente. También puede ser secundaria a enfermedades congénitas, enfermedades del colágeno, enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, endocarditis infecciosa, amiloidosis y otro de enfermedades que pueden afectar la válvula mitral provocando un estrechamiento. El grado de estrechamiento de la válvula mitral va a provocar que haya diferencia en la intensidad de los síntomas. Se considera que una estenosis es leve cuando el diámetro es mayor a 1.5 centímetros cuadrados. Se considera una estenosis mitral moderada cuando el área mitral está entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados. Y una estenosis mitral severa cuando hay un orificio con un área menor a 1 centímetro cuadrado. Obviamente, cuando hay una disminución
de la luz o del orificio de salida de dos cámaras, en este caso desde la aurícula hacia el ventrículo, se produce un gradiente de presión. Mientras más estrecho el orificio de salida, mientras más estrecha la válvula mitral, mayor gradiente de presión se produce entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en el momento del llenado diastólico. ¿Qué sucede? Sucede que cuando el área mitral disminuye, o sea, cuando hay una estenosis mitral, se produce una resistencia al vaciamiento de la aurícula izquierda, y esto se va a manifestar con un aumento del gradiente de presión que normalmente existe entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La sangre en condiciones normales entre estas dos cámaras fluye por diferencia de presión. Pero si tenemos una obstrucción, la presión en la aurícula izquierda va a ser cada vez mayor, en tanto que la presión en el ventrículo izquierdo va a ser cada vez menor. Por lo tanto, mientras mayor el grado de estenosis, mayor la diferencia de presión. Si aumenta progresivamente la presión en la aurícula izquierda, ese aumento de presión se va a ir trasladando poco a poco al sistema pulmonar, dando lugar también a un aumento de presión a nivel pulmonar. Entonces, la estenosis mitral aumenta la presión en la aurícula izquierda, pero aumenta también la presión capilar pulmonar, da lugar a apnea y provoca una gran dilatación en la aurícula izquierda, que también va a encadenar fibrilación auricular y tendencia a la formación de trombos. El gradiente de presión va a ser mayor mientras menor el orificio de salida. Mientras más estrecho el orificio mitral, mayor será la diferencia de presión. Pero también, como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, mientras mayor el gasto cardíaco, mayor será el gradiente de presión. Y el gasto cardíaco en estas circunstancias se mantiene a expensas de un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuanto mayor sea la frecuencia cardíaca, también habrá un menor tiempo de relajación diastólica. Fisiopatológicamente, la estenosis mitral a producir una obstrucción del flujo de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Eso, ¿no? Porque hay un impedimento mecánico a nivel valvular para que la aurícula izquierda vacíe. Esto da lugar a que aumente la presión en la aurícula izquierda. Esto va a dar lugar a que aumente el trabajo de la aurícula izquierda por una sobrecarga sistólica auricular. El aumento de presión en la aurícula izquierda hace que, persistiendo en el tiempo, se produzca una hipertensión a nivel de las venas pulmonares y luego a nivel capilar pulmonar. Esta hipertensión pulmonar va a llevar a que el ventrículo derecho que envía sangre a los pulmones tenga una sobrecarga sistólica. El ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza
para enviar sangre porque existe una mayor resistencia pulmonar. Eso va a llevar a que rápidamente el ventrículo derecho se dilate y va a llevar a una falla ventricular derecha e insuficiencia tricuspidea funcional. La hipertensión a nivel pulmonar va a determinar también un aumento de la presión hidrostática a nivel alveolo capilar, salida de líquido al intersticio pulmonar y edema pulmonar con edema alveolar. Esto se va a traducir como con disnea, con tos, con expectoración. Vemos acá que una lesión valvular izquierda termina dando lugar a una mala función ventricular derecha por una hipertensión pulmonar y una insuficiencia tricuspidea funcional. Nuevamente, una falla en el corazón izquierdo termina dando falla en el corazón derecho y en ese caso una insuficiencia cardíaca congestiva. Los efectos retrógrados de la estenosis mitral son, al aumentar el volumen de la aurícula izquierda, dilatación y por supuesto arritmias. La principal arritmia, fibrilación auricular. Aumento de la presión capilar pulmonar que da lugar a congestión pulmonar, edema intersticial pulmonar y disnea. Redistribución de la circulación pulmonar, que la sangre tiende a buscar los lugares que por presión hidrostática están menos congestionados, que son los vértices pulmonares. Entonces hay una redistribución vascular hacia los ápices, hacia los vértices, para como mecanismo fisiológico de compensación para poder ventilar mejor, oxigenar mejor la sangre en los vértices pulmonares. Aumento de la resistencia vascular pulmonar, aumento de la presión en la arteria pulmonar, lo va a determinar de la presión del ventrículo derecho y en la aurícula derecha y falla del ventrículo derecho con edema agudo de pulmón. Los efectos anterógrados llevan a que una mayor presión en la aurícula izquierda va a disminuir la presión de llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Mientras más estrecha la válvula, mayor diferencia de presión y menor volumen diastólico para el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay una disminución del volumen diastólico al final de la diástole del ventrículo izquierdo. Eso lleva a que haya una disminución del gasto cardíaco, que ya aquí le ponemos un nombre de insuficiencia cardíaca, porque termina dando una disminución de la perfusión tisular periférica. Los síntomas van a ser pulmonares principalmente, dando lugar a disnea y síntomas por congestión pulmonar, como tos, principalmente nocturna o en decúbito. Inicialmente una tos seca, posteriormente una tos que puede tener una expectoración blanquecina, porque hemos visto que hay tanto edema intersticial cuanto edema alveolar. Muchas veces esa expectoración puede ser de color asalmonado o incluso puede ser una expectoración hemoptoica. ¿Qué significa hemoptoica? Significa con restos de sangre. ¿Por qué se produce esto? Porque debido a la gran congestión pulmonar,
al aumento de la presión capilar pulmonar, en cada acceso de tos puede haber ruptura de los capilares pulmonares que contaminen el edema, el líquido del edema intersticial con pequeñas cantidades de sangre. Eso entonces da lugar o a una expectoración hemoptoica o a una expectoración asalmonada, que nos indica que hay sangrado, pero que hay oxidación de la hemoglobina que pigmenta la expectoración pulmonar. Otro dato importante son las arritmias. ¿Cuál arritmia? La fibrilación auricular. Edema agudo de pulmón. En la evolución, aparición de signos de insuficiencia cardíaca derecha y, por supuesto, si es que hay tendencia a la formación de coágulos por la cantidad de sangre que se acumula en la aurícula izquierda, tendencia al embolismo sistémico. Por lo tanto, el paciente puede tener un accidente cerebrovascular, una embolia pulmonar, debido a estenosis mitral y manifestarse de esa manera. Como signos, se describe semiológicamente la fascia mitral, que ya la deben saber, un pulso irregular debido a la fibrilación auricular, ingurgitación yugular por la gran congestión pulmonar y la evolución hacia una insuficiencia cardíaca derecha, choque de punta débil, porque el ventrículo izquierdo se contrae con un volumen sistólico bien disminuido y desplazado, un primer ruido intenso debido al choque de la sangre sobre una válvula mitral que no se abre, chasquido de apertura, porque la válvula puede abrirse, pero se abre una válvula que está rígida, deteriorada y provoca un ruido, y lo más importante y característico, un soplo. ¿En qué momento del ciclo cardíaco? En el momento en que debe salir la sangre desde la aurícula al ventrículo, que es el momento diastólico. Por lo tanto, tendremos un soplo diastólico. En la estenosis mitral encontramos a la valvulopatía, que produce los mayores crecimientos de la aurícula izquierda. Si nosotros comparamos con la insuficiencia mitral, el grado de dilatación auricular siempre va a ser mayor en una lesión por estenosis mitral. Nada más para que recuerden y tengan en cuenta esta imagen. Esto es normal. Este pequeño arco, este pequeño es la aurícula, y esto es la aurícula izquierda en la estenosis mitral. Vamos a hablar de la estenosis aórtica. Esta es una imagen de la válvula aórtica y este es el orificio de sangre donde la sangre así. La válvula puede estar estenosada en diferentes segmentos de la válvula, anatómicamente hablando. Puede ser una estenosis subvalvular, inmediatamente por debajo de la válvula, puede ser supravalvular o puede ser valvular. Las causas más frecuentes son adquiridas
por trastorno degenerativo relacionado a aterosclerosis y también, menos frecuentemente, secundaria a una lesión reumática o la fiebre reumática. Menos frecuentemente, la estenosis aórtica puede ser de origen congénito. En la estenosis aórtica, recuerden que la causa más común es la degeneración senil. Hay un endurecimiento o una fibrosis de la válvula aórtica secundaria a un envejecimiento del tejido valvular relacionado a arteriosclerosis. En la estenosis aórtica, la lesión estenosante se desarrolla de manera insidiosa, produce una sobrecarga de ¿qué? Las lesiones estenóticas producen sobrecarga de presión. Se produce una sobrecarga de presión progresiva en el ventrículo izquierdo, que tiene que bombear en cada sístole sangre y esforzarse para hacer que fluya sangre a través de un orificio más estrecho. Esto ocasiona una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y al haber hipertrofia no aumenta la vascularización del ventrículo izquierdo, provocando una disminución de la circulación coronaria. Por lo tanto, un síntoma importante en los pacientes con estenosis mitral que han desarrollado hipertrofia concéntrica es la angina. Pero no es la angina que se desarrolla por enfermedad vascular del miocardio, sino porque hay una gran hipertrofia que no se acompaña de una mejor vascularización o una mayor vascularización del miocardio. Luego, con el tiempo, el ventrículo izquierdo se dilata y poco a poco va disminuyendo su capacidad contráctil. Luego disminuye el gasto cardíaco, provocando insuficiencia cardíaca. Pero un dato muy característico es que en los pacientes puede provocar síncope. ¿Qué es síncope? Síncope es la pérdida transitoria, reversible del estado de conciencia. ¿Por qué se produce síncope como síntoma característico en la estenosis aórtica? Porque el volumen sistólico se hace tan poco, disminuye tanto el volumen sistólico por la estenosis, que cuando el paciente hace un esfuerzo, como por ejemplo pararse, agacharse, fuerza durante el acto de la defecación, puede perder el conocimiento. El orificio valvular aórtico puede estar estrecho hasta en un 50% de su diámetro antes que se desarrolle un verdadero gradiente de presión entre aorta y ventrículo. Gran orificio que va estando por en un proceso fibroso, va estirando, se van endureciendo válvulas que la de sangre de la orina del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué provoca esto? Por supuesto que provoca un gradiente de presión. Mientras menor el área valvular, mayor el gradiente de presión. En la estenosis aórtica, fisiopatológicamente, hay una obstrucción del flujo de salida sistólico o vaciamiento del ventrículo izquierdo. Esto lleva a muchos trastornos.
Lleva a un aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Por supuesto, ¿por qué? Porque tiene que contraerse con mayor fuerza para lograr enviar un volumen sistólico a través de una válvula estrecha. ¿Esto a qué va a llevar? A una hipertrofia del ventrículo izquierdo y luego disfunción del ventrículo izquierdo. También lleva a que haya un aumento del tiempo de vaciamiento del ventrículo, porque a través de un orificio estrecho, el ventrículo izquierdo debe tener una contracción más intensa y más duradera o más prolongada para lograr vaciarse hacia la aorta. Por lo tanto, prolonga el tiempo de eyección, el tiempo de sístole. El aumento del tiempo sistólico provoca una disminución de la diástole como consecuencia de que aumenta el tiempo de vaciamiento, disminuye o se acorta el tiempo de llenado. La obstrucción aórtica también produce un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Al mismo tiempo, una disminución de la presión a nivel aórtico. ¿Por qué se produce una disminución de la presión aórtica? Porque el volumen eyectado es escaso, porque el volumen eyectado a través de un orificio estrecho es menor que el volumen eyectado normalmente. Por lo tanto, la presión de llenado al vaciarse el ventrículo izquierdo durante la sístole es menor. La presión aórtica disminuye. ¿Eso a qué lleva? A que, habiendo un aumento de la presión diastólica dentro del ventrículo izquierdo y una disminución de la presión en la aorta, lleva a que haya una disminución del volumen sistólico y una disminución de la oxigenación miocárdica. Al mismo tiempo, la hipertrofia aumenta los requerimientos de oxígeno del miocardio. Aquí se produce un desequilibrio entre el aumento del requerimiento y la disminución de la oferta de oxígeno, dando lugar a una isquemia miocárdica relativa. Esta isquemia miocárdica relativa, junto con este proceso de hipertrofia luego de dilatación, van a provocar una falla ventricular izquierda. Estos son los mecanismos por los cuales se produce dos síntomas importantes en la estenosis aórtica: la angina y la lipotimia. Se producen entonces cuando la estenosis aórtica es severa, que da lugar a una gran disminución del gasto cardíaco, porque la sangre no sale adecuadamente del ventrículo durante la sístole, y esto lleva a que fácilmente haya hipoxia cerebral y tendencia a la lipotimia. Y también a que haya hipertrofia con isquemia coronaria relativa y que se produzca angina. Es decir, acá, entre la hipertrofia que determina, junto con el aumento del periodo sistólico, aumenta el requerimiento de oxígeno, al mismo tiempo que un bajo volumen sistólico disminuye la oxigenación miocárdica. Esto se
da lugar a una insuficiencia coronaria relativa y a un síntoma importante en los pacientes, que es la angina. Entonces, como síntomas vamos a tener, muchas veces va a ser asintomático en casos de estenosis leve o moderada. En casos de estenosis severa va a haber disnea de esfuerzo, angina de pecho, síncope súbita, edema agudo de pulmón, embolismo sistémico, muchas veces síntomas gastrointestinales como parte del complejo arterioesclerótico, hemorragia intestinal por angiodisplasia de colon. Como signos vamos a tener una presión arterial estrecha, lo que se llama pinzamiento de la presión arterial. ¿Esto por qué es entonces? Porque la presión de vaciamiento, la presión sistólica es baja, porque se eyecta bajo volumen. Al mismo tiempo, a nivel periférico, no hay un volumen diastólico suficiente que se manifiesta por un bajo volumen sistólico, de tal manera que la presión arterial es pinzada. Una presión arterial pinzada o con una diferencial estrecha caracteriza una presión, por ejemplo, de 80-60 o de 90-80. Esa es una presión arterial pinzada o una presión arterial con una diferencial estrecha. Pulso parvus y tardus, semiológicamente ya lo han debido llevar, es un pulso lento y prolongado. Si nosotros tomamos el pulso radial en una aorta, va a traducir eso un vaciamiento sistólico largo, ahí va el tardus, y con bajo volumen. Entonces tendremos una onda poco elevada y prolongada, pulso parvus y tardus. Si hay una lesión valvular, obviamente escucharemos un soplo. En este caso, ¿en qué momento escuchamos el soplo? En el momento en que el ventrículo tiene que vaciarse y la sangre no sale o sale lentamente a través de un orificio estrecho. ¿En qué momento? Durante la sístole. Escucharemos entonces un soplo sistólico. ¿En qué foco? Aórtico. Desplazamiento del choque de punta hacia abajo y a la izquierda por el gran crecimiento ventricular izquierdo, y encontraremos signos de congestión pulmonar. En la estenosis aórtica encontramos un gran crecimiento del ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo hipertrófico, grande. Y esta es una radiografía de tórax normal para que puedan comparar con una radiografía donde hay un crecimiento, una cardiomegalia, a expensas de un ventrículo izquierdo hipertrofiado. ¿Tienen alguna pregunta?